Ok, chicos, regresamos. Recuerden sus presentes, por favor, en el chat. Vamos a seguir con el tema que nos atañe el día de hoy. Voy a inhabilitar mi video, chicos, con la finalidad de que ustedes puedan tener mayor, podamos poner más atención en cuanto a las diapositivas y no nos esté robando, y no esté robando protagonismo. A ver, vamos a ver. Lo que queremos es que el sistema no se nos vaya a ciclar y pues por ahí estar haciendo el osote peluchón como en otras veces. Ya estamos todos en la filmina, ¿verdad? En la diapositiva. Está en negro ya. Ya. Ah, perfectísimo. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, les decía, estamos empezando, ya en esta filmina, estamos viendo lo que es el término de estimación. ¿A qué se refiere este término? Bueno, como si nosotros hablamos de una estimación en cualquier otro aspecto de la vida, ¿a qué nos estaremos refiriendo, Ismael? Cuando escuchas la palabra estimación, estimar, ¿a qué te suena? Como a... ¿Cómo le diré? Estimación. No sé. Cuando a ti te dicen, a ver, dame una estimación de los gastos que te vas a llevar para tus Profe, vacaciones. Mande. no podría ser como si tuvieras como un aproximado, como si estuvieras diciendo un aproximado sobre algo. Sí, pudiera ser un estimar, estar Por ejemplo, no sé, un producto que cueste tanto dinero, pero no. Por ejemplo, vamos a suponer que un producto cueste 150, pero tú no sabes, no te acuerdas, y le dices a la persona, pues más o menos te costaría como a 140, 145, pero no pasa de los 150. Entonces, Sí. sería eso, ¿no? Una estimación de Como en una, este caso. como una cotización. Pudiera ser, sí. Si lo hablamos en términos contables, pudiera ser una cotización. Por ejemplo, te mandan a ti con tu coche y ponle 100 pesos de gasolina. A lo mejor por estimación puedes saber que vas a ponerle unos 9, 8 litros más o menos como lo que tú traes en la mano, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estás haciendo es, te estás acercando a un parámetro o a una información histórica de algo. En este caso de la gasolina, sabías que históricamente, o a lo mejor anda ahorita como no tengo ni idea en cuánto ande, por eso voy a ser así como que muy, voy a divagar a lo mejor un poco, pero probablemente ahorita anden unos 10 pesos, ¿verdad? Me dan 100, pues estimo que le voy a poner al coche unos 10 litros, ¿no? Si está en más, pues cuanto más esté alejado de los 10 pesos, pues sabré que son menos litros los que voy a alcanzar a echarle. Y así vamos estimando de acuerdo a un parámetro establecido, como en este caso es el precio histórico en días pasados de la gasolina. En el caso de una estimador, hablando de estadística inferencial, chicos, un estimador lo podemos nosotros comparar o podemos nosotros apreciar como la manera de acercarnos a un parámetro de la población. Recordemos que cuando hablamos nosotros de parámetros, estamos hablando de una línea que sigue una población. Es decir, en este caso, al hablar de población, estamos refiriéndonos al total, ¿verdad? De nuestro objeto de estudio, al total. Recuerden que de ahí se desprende la muestra y fue lo que vimos anteriormente. Ahora bien, ¿por qué es un elemento importante una estimación? Porque gracias a esas estimaciones que vamos a aplicar de manera muestral, nosotros podemos validar, como les dije
en la sesión anterior una hipótesis o un parámetro para una población. Todo esto aplicado en una muestra. Como les digo, si ustedes quieren ser más específicos, el procedimiento a seguir es aplicarla no nada más en una muestra aleatoria, sino en varias. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de cuestiones de estadística inferenciales y estamos hablando en cuestiones, por ejemplo, de vacunas. Están probando la nueva vacuna para el COVID-19 y si funcionó en una persona, no quiere decir que no podemos nosotros inferir o dar la información de que se pueden servir, para todas. Entonces se necesitan hacer varios muestreos, o sea, aplicar la misma fórmula, la misma vacuna en varias personas y dar un seguimiento a las observaciones que se desprendan de ellas para nosotros, ya sea validar la hipótesis de que esa fórmula sirve para curar o prevenir el COVID, o bien, pues desecharlo, ¿no? Entonces, a eso básicamente es lo que se refiere un estimador. Ahora bien, vamos a ver estimadores en nuestros modelos que hemos estado viendo anteriormente, que es los siguientes. Bueno, eso fue parte de la introducción. Vamos a hablar entonces de los estimadores de los primeros momentos de un proceso estocástico estacionario. Bueno, entonces, por favor, Judith, ¿puedes leerme la presentación? Dice temas, estimadores de los primeros momentos de un proceso estocástico estacionario. Sí, sigue, por favor. ¿Mande? Sigue, por favor, adelante. Un proceso estocástico poblacional se somete a la educación estadística. La sucesión de valores está representada por los principios como mediante varianza y función de autocorrelación. Las mismas características referidas a series históricas se consideran estimadores. ¿Me sigo? Sí, por favor. Un estimador insesgados de la media población en tiempo viene dado por el media industrial. Muestral. Media muestral. Es que casi no se miran bien las letras. Okay. Un estimulador de la función autocovarianza población viene dado por la función de autocovarianza muestral. Para valores pequeños del error, el sesgo es pequeño. Ok, gracias, Judith. Bueno, chicos, de acuerdo a lo que acaba de leer la compañera, vamos a pasar de un proceso, vuelvo a repetirles, de un proceso poblacional a un muestreo. Entonces nos dice, en primer término, el primer enunciado es que un proceso estocástico poblacional se somete a la reducción estadística. ¿Por medio de qué? Por medio de una muestra. La sucesión de valores está representada por los principales como media, varianza y función de autocorrelación. Estas herramientas que ustedes han visto, hemos hablado de la media, ¿verdad? Como en este caso el promedio de los valores. Hemos hablado de la varianza como, digamos, aquella variante o aquella variación que hay en la dispersión de datos observados con el promedio de las mismas. Y hemos visto la función de correlación, ¿verdad? Midiendo la relación, como les había dicho, entre una variable y otra por medio de sus funciones, como lo vimos en la clase pasada. Ahora bien, estas mismas características o estos mismos, digamos, parámetros que se utilizan a nivel poblacional, es decir, al total de mis
en este caso del número de población que tiene o que cumple con mis observaciones, con mis necesidades, estas mismas herramientas las vamos a pasar a la muestra, ¿sí? Van a ser, digamos, ya unas herramientas de tipo muestral. ¿Qué es lo que van a hacer? Que si estas muestras cumplen con su cometido, entonces de alguna forma están validando las mismas herramientas, pero a nivel poblacional, ¿sí? Por medio de una muestra, nosotros vamos a ver, vamos a aplicar parámetros a nivel muestral, como su nombre lo dice, para nosotros poder validar esas mismas herramientas, pero ya en una población, ¿sí? Vuelvo a repetirles, en una investigación o les va a resultar demasiado costoso o demasiado cansado probablemente o les va a tomar mucho tiempo de parte de ustedes, ¿sí? Investigar persona por persona u objeto por objeto que cumplan con la descripción de su estudio, ¿sí? O la descripción en este tema, la descripción del estudio económico o de la cuestión económica a estudiar. Por lo tanto, siempre en este tipo de situaciones se toma una muestra, ¿verdad?, de esa población y lo que veníamos hablando en la sesión anterior, se aplica ahí mismo esos mismos parámetros para poder validarlos ya a nivel poblacional. Ok, ahora nos dice aquí, las mismas características referidas a series históricas se consideran estimadores, pero en este caso, estimadores muestrales cuando se aplica a una muestra. Tal cual su nombre lo dice, así se va a tomar. Ahora bien, un estimador insesgado. Chicos, vuelvo a hacerles el comentario. En su plataforma, al término de esta clase, una de las actividades va a ser buscar definiciones. Una de ellas va a ser la de un estimador insesgado. Van a buscar la información y obviamente van a poner la fuente. Les pido de favor, chicos, no se limiten a la Wikipedia, no se limiten a ese tipo de plataformas que si bien son las primeras opciones que nos aparece en nuestro buscador, yo no les diría que sean las más confiables definitivamente. Yo les recomiendo mucho para hacer búsquedas, digamos, de cuestiones más formales o con conceptos más formales. Hay un buscador que yo a ese le tengo mucha confiabilidad, que es el buscador de Google Académico o Google Scholar o algo así viene en el nombre. Ustedes lo pueden buscar igual en el buscador Google normal. Buscan Google Académico, les va a aparecer primera opción, la liga para ese buscador. Le dan clic y se van a otra pantalla del mismo Google, pero dice por ahí un encabezado que dice académico. Este buscador lo que les va a permitir es encontrar la definición o el tema que ustedes estén buscando, pero dentro de, por ejemplo, publicaciones de revistas especializadas, publicaciones de artículos académicos o de investigación, en fin, es decir, de publicaciones, digamos, más serias, más científicas, más reconocidas. Esto como tip para y para varias clases que les pidan buscar ese tipo de información, chicos. Es muy buen buscador para trabajos, investigaciones, tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo van a encontrar. Bueno, después de este comercial, vamos a seguirle. Ahora bien, estamos hablando de un estimador de la función de autocovarianza poblacional. Nos dice que viene dado por la función de el mismo concepto, pero en esta ocasión de tipo muestral. También vamos a buscar lo que es el concepto de autocovarianza para que ustedes lo tengan. Pero uno, de acuerdo a lo que estamos leyendo en la viñeta, uno va a ser poblacional y lo vamos a trasladar a muestral. Entonces, básicamente lo que estamos hablando es esto, chicos. Estamos hablando de estimadores, en este caso parámetros que vamos a bajar, para bajarlo de alguna manera, ¿verdad? Diciéndolo, de un nivel poblacional a un muestral.
Si esos muestrales cumplen con las especificaciones que nosotros estamos buscando, podemos dar por hecho o podemos refutar estos parámetros a nivel poblacional. Ok. Identificación de procesos ARMA y ARMA. Nosotros ya los hemos visto en las dos últimas sesiones o en las dos últimas clases, chicos. Ya debemos de estar un poquito más familiarizados. Pero para quien no, bueno, procesos AR es autorregresivo, MA es movimiento, medias, móviles, y ARMA pues es la combinación de estos dos modelos. Nos dice aquí que, por favor, Jennifer, ¿me puedes leer la primera viñeta? Sí, dice, los valores de los estimadores permiten inferir los parámetros poblacionales e identificar la naturaleza del proceso ARMA. La identificación de los procesos estocásticos estacionarios obedece al planeamiento de descubrir el proceso estocástico estacionario, generador de las muestras aleatorias. Ok, siguiente, por favor, Lela. Por identificar se entiende especificar el proceso estocástico hipotético generador de la serie de tiempo observada, supuesto un ARMA. Arima. Ándale, supuesto un ARIMA. P, D, Q, ¿es la Q? Sí. Sí. Identificar significa determinar los valores de P, D y Q, e instrumento analítico son las funciones de autocorrelación muestrales, la total y la parcial, en la medida que se supone que infieren adecuadamente los parámetros poblacionales. Ok, muchas gracias. ¿A qué se refiere todo esto, chicos? Bueno, para cada tipo de modelo, en este caso los que ustedes ya, o los que en este caso Jennifer mencionó, se van a aplicar este tipo de estimadores. Algunos vamos a poder aplicar, de hecho vamos a ver por ahí algún modelo nuevo, vamos a descubrir uno nuevo, que inclusive les voy a poner un ejemplo práctico en su clase más tarde. Lo acabo de ver y está muy bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar este tipo de estimaciones en estos procesos de acuerdo a la que nos dé mayor consistencia o eficiencia. Les voy a mencionar esto que no viene en las filminas, en las diapositivas, pero tenemos que analizar las diferentes muestras de la misma población, ¿sí? Con en este caso, con las herramientas que tenemos nosotros para poder determinar o para poder analizar las hipótesis de poblacionales a muestrales. Ok, tenemos varias herramientas, pero ¿cómo vamos a ver cuál es la herramienta o cuál es el estimador en este caso o que nos acomode a nuestro tipo de modelo o de proceso? Son 4 las características, chicos. La primera sería característica insesgado, ¿sí? Eso lo van a tener que buscar ustedes porque viene dentro de los conceptos que van a tener que encontrar por ahí y ya después me dirán en la próxima clase a qué se refiere. Otra característica es eficiente. ¿Qué quiere decir? Que la herramienta que nosotros utilicemos como estimador en alguno de los modelos nos tiene que mostrar eficiencia. ¿A qué se refiere? Bueno, que es la que nos va a mostrar, en este caso nos va a mostrar que tenga la varianza más pequeña. ¿Recuerdan lo que es varianza? La varianza es la medición o es la variación que hay en una gráfica de dispersión. Recordemos la gráfica de dispersión es aquella de que ustedes pueden observar como puntos en el espacio de la gráfica dispersos, como su nombre lo dice, lo cual representa a una observación en campo de la relación entre dos variables, ¿sí? Entonces nos dice que cuanto más pequeña la varianza, eso es lo que significa eficiencia, cuanto más pequeña la varianza o la diferencia entre los datos observados con la media, entonces nos va a representar de esta forma una mayor exactitud en cuanto al estimador. Nos tiene que mostrar el estimador también para nosotros considerarlo óptimo de acuerdo al modelo, consistencia.
¿A qué se refiere la consistencia? Bueno, que su media o su promedio, tomada de n número de valores, en cuanto más crezca es el tamaño de los valores, más va a crecer, digamos, su media. Tiene que guardar, digamos, una relación proporcional, ¿sí? Cuanto mayor seas el número de valores compuestos de una, en este caso de una serie, ¿verdad? De una serie de datos, entonces no, el promedio o la media también tiene que ir, digamos, proporcional a el número, ¿sí? Si maneja una proporcionalidad o una proporcionalidad entre valores, entre el número de valores con su media, entonces nos está mostrando que es consistente. ¿Y qué quiere decir suficiente? Que es otra de las características que un estimador óptimo debe de cumplir en los modelos. Suficiente nos quiere decir que ningún otro estimador puede proporcionar más información que el que nosotros estemos obteniendo, ¿sí? O que nosotros estemos ocupando más bien. Entonces, en base a estas 4 características es que nosotros vamos a elegir el estimador, digamos, más útil para cada proceso o modelo. Estemos hablando de autorregresivo, estemos hablando de medias móviles, estemos hablando de ARMA o estamos hablando de ARIMA. ¿Sí? Entonces, estos 4 conceptos, de igual manera, por ahí encontré una información muy interesante que también se las voy a anexar. Ojo, tanto este como el otro video que les mencioné, los voy a poner para, digamos, mayor referencia. No van a trabajar por el momento sobre ellos, pero sí es importante que ustedes los tomen en cuenta porque puede venir por ahí a lo mejor información de esto en el examen de esta semana. Ok. Por favor, Asael, ¿me puedes leer las viñetas de esta diapositiva? Sí, dice, aunque en teoría las funciones de autocorrelación muestral total y parcial deberían permitir identificar por entero el proceso particular ARMA. No siempre es suficiente el conocimiento de estos para identificar el proceso agregador de la serie observada. Sí, adelante. Si el criterio de Akaike, ¿sí se pronuncia? Sí, sí, está correcto. Ok. Tradicionalmente, el proceso de construcción de un modelo para una serie temporal se basa en la utilización de un conjunto de test de hipótesis que van a permitir ir definiendo paso a paso el modelo que mejor se ajusta. Permite interpretar la distancia entre dos distribuciones, la observada a partir de la muestra y la teórica varianza, a partir de la log verosimilitud de un modelo. Ok, muchas gracias, Asael. Log Sí. verosimilitud, otro concepto que también tienen que buscar. Ok, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Sí? Que de acuerdo a la primer viñeta, lo que nos dice es que las funciones de autocorrelación muestral total y parcial, que son las que vimos la clase pasada, obviamente, como su nombre lo dice, aplicado a una muestra, deberían permitir por entero el proceso particular ARMA, pero nos dice aquí, no siempre es suficiente, no está cumpliendo con una de las 4 características de un modelo óptimo de estimación que nos dice que no es suficiente. Es decir, que este modelo no siempre nos puede proporcionar la mayor información de, o más bien, este estimador, en este caso correlación, no siempre nos va a proporcionar la mayor información o el mayor número de datos con referente al modelo del que estamos hablando, que es el ARMA. Ahora, aquí tenemos el criterio de Akaike, como bien lo comenta Asael, que es un proceso de construcción de un modelo para una serie temporal basado en un conjunto de test de hipótesis. Hay varios tipos de test para formular hipótesis y estos, bueno, como dice bien aquí la viñeta, nos van a permitir ir definiendo paso a paso el modelo que mejor se ajusta.
¿Y cómo nos va a dar? Bueno, de acuerdo a estos test de hipótesis, ¿sí? Recuerden que para el estimador óptimo para cada modelo tiene que cumplir, nuevamente se lo voy a repetir, con 4 características. Por eso se los repito mucho porque no vienen aquí, pero los pueden ver en material que les voy a anexar. Insesgado, eficiente, consistente y suficiente. Ok, ahora bien, nos dice aquí que permite interpretar la distancia entre 2 distribuciones, este tipo de test, que nos dice que es la observada a partir de la muestra en campo, y la teórica varianza, pues la varianza se los acabo de mencionar, que es aquella, aquel valor que se toma a partir de las medias muestrales con los datos tomados en campo. Bien. Ahora vamos a estimación de procesos estocásticos estacionarios, estimación de un AR. Por favor, Ismael, ¿me lo puedes leer? Dice estimación de estocásticos estacionarios. Estimación de un AR. Sea un proceso AR1. ¿La fórmula también? O Bueno, vamos a obviarla. Al fin que esa fórmula ya la vimos la clase pasada. ok. Se dispone de una serie histórica de observaciones. Ahora X t-1 se considera una variable estocástica. Si la BT no estuvieran autocorrelacionadas ni correlacionadas con los valores retardados de xt-1, cabría considerar consistentes los estimadores MCO de AR1. Ok, muchas gracias, Ismael. Bueno, vamos a ver aquí, esta fórmula que ustedes ven aquí del proceso de autorregresión o autorregresivo, fue el mismo que vimos la clase anterior, ¿sí? En donde estamos viendo aquí el parámetro que multiplica a x a t-1. Si estamos hablando de un x t-1, estamos hablando de un dato o de un periodo o dato pasado, ¿sí? Anterior a lo que es el XT, ¿sí? Ya lo habíamos platicado con respecto a visualizarlo dentro de una línea del tiempo en donde corremos a través de los datos. Ahora bien, esta VT, en este caso se está refiriendo a un imprevisto, a una sorpresa, a un error, etcétera, todo aquello que no está planificado. Y nos dice aquí, si esta BT, o sea, la última parte que nosotros vemos en la ecuación, no tuviera ninguna relación con esto, o sea, que esto no existiera, nosotros pudiéramos entonces tomar como estimador el proceso MCO. ¿Qué es un MCO? Se le llama un mínimo cuadrado ordinario, ¿sí? Del cual, como les comento, les voy a poner por ahí un ejemplo práctico de cómo se lleva a cabo. Y por lo pronto, bueno, ¿qué es una MCO? Una MCO es una línea recta que se adapta a los datos, o una línea recta de datos óptima que se adapta a un muestreo de datos y observaciones, ¿sí? Tomadas y delimitadas por variables XY. ¿Qué quiere decir esto? Que un mínimo cuadrado ordinario lo que nos va a hacer es que esos datos, por ejemplo, XY, variables independientes y dependientes, nosotros los vamos a correlacionar o lo vamos a empezar a construir en base a esto una ecuación o una función, como lo vimos en un principio. ¿Se acuerdan con lo que era la regresión lineal? Sí, la regresión lineal, haciendo un poquito de historia, pues es aquel modelo de un procedimiento compuesto por una función en donde encontramos tanto variables independientes, en este caso la X, como variables dependientes, que en este caso es la variable Y. A eso se refiere un mínimo cuadrado ordinario, ¿sí? Que bien lo dice aquí esta viñeta, si esta BT no tuviera un valor o no estuviera relacionada a todo al resto de la función o de la ecuación, entonces podríamos nosotros tomar en cuenta
este estimador de mínimo cuadrado ordinario. Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite en este caso ver un mínimo cuadrado ordinario? Lo que nos permite ver es una relación, ¿verdad? De acuerdo a datos históricos, por ejemplo, visualizando el ejemplo que les voy a poner, que está bastante práctico y bastante fácil, nos permite establecer una relación, en primer lugar, de datos históricos para poder nosotros, a partir de este estimador, poder, como lo dice su nombre, estimar valores futuros. Con los datos anteriores vamos a estimar valores futuros. Y en este caso, con los mínimos cuadrados ordinarios, en comparación, por ejemplo, a las medias móviles, vamos a encontrar que con este estimador nosotros vamos a construir un modelo, una ecuación, que es así nos va a permitir hacer predicciones mucho más exactas. ¿Por qué? Bueno, ustedes van a ver dentro del ejemplo cómo es que se llega a este tipo de información y cómo nos permite también hacer proyecciones a momentos xt más 1, xt más 2, etcétera. Cuando hablamos, obviamente, de xt más 1, más 2, más 3, más 5, más 1000, estamos hablando entonces de observaciones que son a futuro, ¿sí? Cuando estamos hablando de xt menos 1, menos 2, etcétera, etcétera, estamos hablando de observaciones o de datos que ya fueron registrados, que ya pasaron, que forman parte de nuestra serie histórica. Entonces, vuelvo a repetirles, en base al ejemplo que ustedes van a ver, que en un momento más lo voy a poner en su plataforma dentro del tema 6, que es el que estamos viendo, ustedes van a poder darse cuenta de cómo poder construir en base a datos históricos una ecuación o un modelo para poder entonces proyectar o predecir algún comportamiento de X proceso, ¿sí? Entonces, eso es lo que en pocas palabras, bueno, lo que quiere decir el modelo de mínimos cuadrados ordinarios y aplicado a un proceso autorregresivo. Ok. ¿Hasta ahorita alguna duda, chicos? No. Ok. Ahora bien, por favor, Ismael, ¿me puedes leer toda la diapositiva? Dice estimación de un MA. Es una estimación de un proceso MA. No es posible aplicar MCO dado que la suma cuadrática de las discrepancias no es una función lineal de los parámetros de la ecuación que expresa el proceso de medias móviles. Se puede ver esto si se transforma un MA1 es un AR infinito. Sí. Ok. El procedimiento para alcanzar un mínimo para la suma cuadrática de las discrepancias se complica cuando se consideran procesos de orden superior. Ok, muchas gracias, Ismael. Bueno, como ya sabemos y ya lo hicimos mucho hincapié en la clase pasada, un proceso o un modelo de medias móviles es, digamos, lo contrario o es análogo a un proceso AR o autorregresivo. Entonces, si en un proceso autorregresivo nosotros podemos utilizar un estimador de mínimos cuadrados ordinarios cuando no hay, digamos, por ahí algún error o algo que nos altere la relación directa entre las variables, ¿verdad? En el caso de unas medias móviles no es posible aplicar entonces el mínimo cuadrado ordinario, ¿sí? Entonces, es básicamente lo que nos está diciendo. Tendríamos que ocupar otro tipo de estimación para un modelo de medias móviles
dado que este modelo que les expliqué, el MCO, el mínimo cuadrado ordinario, no cumple con las 4 características de un estimador óptimo, el cual, se los vuelvo a repetir, debe de ser insesgado, eficiente, consistente y suficiente. ¿Ok? Entonces nos habla aquí que inclusive no es una función lineal. Por lo regular, un mínimo cuadrado ordinario se van a dar cuenta al momento de que vean ustedes el ejemplo, que básicamente lo que arroja es una línea recta. ¿Por qué? Porque no hay ninguna variable, en este caso independiente, en la X, que esté elevada a una segunda potencia o que esté elevada al cubo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando ustedes, eso lo hemos visto en álgebra, cuando ustedes tienen frente suyo una ecuación de primer grado o que no tenga en este caso una exponente diferente a 1, ¿verdad? Estamos hablando de una recta. Entonces, en este caso nos dice que el estimador no te va a dar una ecuación lineal. Estamos hablando que a lo mejor el estimador te va a dar ya un modelo cuadrático, etcétera. Ahora bien, por favor, Jennifer, ¿me lees la siguiente diapositiva? Dice, estimación de procesos estocásticos estacionarios. Estimación de un proceso ARMA. La estimación de un proceso ARMA 1,1 encierra los problemas de la estimación de los componentes AR y MA. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí sabemos que el proceso o el modelo ARMA es aquella unión del proceso autorregresivo con el de medias móviles. ¿A qué se refiere 1,1? Bueno, ya vimos que hay diferentes órdenes para cada uno de estos procesos, para el de autorregresión y el de modelos medias móviles, perdón. Y estos se refieren el 1,1 en que ambos son de primer orden, ¿sí? Ahora bien, nos dicen, cierra los problemas de la estimación de los componentes AR y MA. Por lo tanto, entonces, ahí vamos a tener que ver un proceso diferente o un estimador diferente en este caso, el que vimos que funciona para el AR, que es el mínimo cuadrado ordinario. Tendríamos que buscar otro estimador que no fuera ese. Por lo pronto, nosotros para fines de estudio vamos a tomar, les digo, en cuenta el mínimo cuadrado ordinario y vamos a ver cuál es su funcionamiento y su aplicación en problemas de la vida real, vaya. Ahora bien, validar. ¿Cómo vamos a validar en este caso el estimador? Por favor, bueno, Judith, tú no tienes buena visión. Voy a pasarle el turno a Sael y a Ismael para que tú puedas Ok, profe. explicarnos. Sí, gracias, como quiera, Judith. A ver, Ismael, la primera viñeta. Validación. La validación se basa en el análisis de la función de autocorrelación total de las discrepancias, ajustes de la regresión. Si las etapas de identificación y de estimación hubiesen sido adecuadas, las discrepancias de la regresión deberían comportarse como la imagen empírica de un proceso puramente aleatorio en el tiempo RB. La validación es un análisis que persigue la estimación contraste del modelo especificado, obtener información sobre la dirección a seguir a las modificaciones sucesivas de la identificación del proceso. Es un análisis de la bondad del ajuste planteada en términos de inferencia estocástica. Ok, muchas gracias a ambos. Ya nos queda menos de un minuto. Bueno, vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es la segunda viñeta, la estimación y contraste del modelo especificado. Entonces, aquí lo que nos va a permitir en este caso, el análisis de la función de correlación total de las discrepancias o ajustes de la regresión es eso. Nos va a dar o tiene por objetivo estimación y el contraste del modelo especificado. Nosotros ya vimos anteriormente lo que era la definición de la correlación total
por sí sola y relacionada al AR1. Si no lo alcanzamos a ver, por ahí